Jueves, viernes y sábados de 20 a 24 horas. Delivery en zona oeste. Conocí todas nuestras promociones llamando al 46 23 94 10 o en nuestra fanpage facebook.com/pernililisto o visitando nuestra web pernililisto.com. Hacelo fácil. Sumate a una nueva forma de hacer radio. www.larz.com.ar y contale al mundo lo que tenés para decir. Comunicate por mail a dirección@radiosonica.com.ar o por teléfono al 52 52 22 41. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. radiocut.fm. TM Solutions, instalación de servidores, sitios web, redes, cableado y Wi-Fi. 2058-7730 www.tmsolutions.com.ar. TM Solutions, soluciones informáticas. ¿La política te trae más dolores de cabeza que alegrías? Pare de sufrir. Sumate a Terapia Política. Jueves de 16 a 17 con Yamil Santoro y equipo por la RZ. Seguinos vía Twitter y entérate todo lo que pasa en la radio. @la RZ Radio. Y formá parte de la comunidad. El sonido se transforma en energía. Y esa energía se expande por la red, hacia todo el planeta, Estás escuchando la RZ. La RZ. NOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La radio era como el teatro. Lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. El primer acetato de Sandro lo pasé yo. ¿De Sandro? Sí, señor, quiero llenarme de ti. La radio tiene la magia de estimular la imaginación del que escucha. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. Esta vuelta sí que nos vamos para arriba, digo, no sea fan, ¿para qué se va para arriba? Si ahora no hay anunciantes que hagan publicidad, porque tampoco hay gente que compre los productos, porque tampoco hay nadie que los fabrique. Más o menos. Me acuesto feliz y me levanto cansado. ¿Qué puede ser esto? La peor enfermedad, una costumbre enigmática, alguna sombra. Tengo un hijo por aquí y otro por otra parte y no puede ser. Y esta dispersión que duele. ¿Qué podrá ser esto de tener coraje y estar inseguro? ¿De dónde vino esta adolescencia que araña y que gruñe y sigue envejeciendo? Tengo una mujer y he tenido otras mujeres que la llenan de celos cortantes y rígidos. ¿Qué puede ser esta rabia que no comprendo? ¿Será el capitalismo, señor rabino? ¿Será el hábitat, señor marinero? Lo cierto es que nadie puede explicarme seriamente esta felicidad, este cansancio. Estamos en Santos y Pecadores, un programa con historia. Muy buenos días,
Estamos en la RZ, estamos en Santos y Pecadores, como decía el turco Hassan. Iniciando una nueva emisión, en la operación técnica Guido Olmedo, en la coproducción y edición Fernando Mengani, en la locución Salvador Hassan y en la conducción y producción general Néstor Alejandro Tenaglia. En el comienzo hoy, a cargo del editorial Francisco Paco Urondo, haciendo Más o Menos, describiendo un poco nuestra sensación entre la felicidad, el cansancio y algunas cosas más. Las vías de comunicación 4371-4740, interno 33 y 34, inaugurando nuevos estudios acá. Felicitamos a la gente del Grupo Sónica. Y le damos la bienvenida a Silvia Viñas y a Graciela D'Aleo. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por estar y bueno, amiga de luchas, de trayectorias, y Graciela militante. A veces cometemos el error de pensar que el otro, el que escucha, el que está del mismo lado, digo yo, no del otro lado, del mismo lado, sabe nuestras historias, sabe las historias y las trayectorias de los invitados. Brevemente, Graciela D'Aleo, ¿cómo es tu historia? Bueno, lo primero que quisiera decir que si alguien de los que está escuchando me conoce, sabe que esa pregunta de decir brevemente a mí va a ser bastante difícil. Pero bueno, trataré de ser lo más breve. Digamos, soy hija de un hogar pequeño burgués, de esos que tuvo primera generación de universitarios. Mi madre fue de las primeras dentistas de este país, que se recibió cuando tenía apenas 22 años. Después se fue a un pueblo del interior, ahí conoció a mi padre, ahí nacimos mi hermano y yo. Fui a una escuela religiosa de monjas, y cuando terminé el colegio entré en la Universidad de Buenos Aires a estudiar sociología en el año 66. Para que todos sepan que hay algunas carreras que son muy largas. Le arruino el promedio a la UBA porque tardé 29 años en recibirme, y ese milagro recién lo logró Uruguay porque me recibí allí. Bueno, y ahí prácticamente empecé mi militancia en organizaciones clandestinas, ya durante la dictadura de Onganía, en organizaciones del peronismo revolucionario. Dejé un tiempo de militar, en el año 73 retomé la militancia, ya en la Juventud Peronista. Después me incorporé como aspirante a la organización Montoneros. Seguí militando durante la dictadura y fui secuestrada el 18 de octubre de 1977. Ahí permanecí 1 año y medio en cautiverio en manos del grupo de tareas 3.3/2. Digo 18 meses porque durante 2 meses y medio me tuvieron en una especie de libertad vigilada en Bolivia, incluso con documentación falsa, hasta que finalmente me dejaron ir en libertad. Fui a Venezuela, donde estuve 6 meses, compartiendo con otros 5 compañeros, también sobrevivientes de la ESMA, esos 6 meses en un pueblito venezolano. Después me fui a España, y en España me incorporé también, junto con otros compañeros y compañeras, a la lucha por la denuncia de los crímenes que se estaban cometiendo acá en Argentina y en realidad en América Latina. Digamos, Argentina fue uno de los países que sufrió las dictaduras de la Seguridad Nacional. Volví del exilio en el año 84, acá retomé la militancia también, y también muy vinculada a las organizaciones de derechos humanos. En el año 88 fui encarcelada, digamos, recordemos, digamos, que durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, como represalia por parte de los militares y de los jueces amigos, porque jueces amigos del poder, y en aquellos años también de los militares, siempre los hubo, fui procesada en algún momento, casi en broma me decían mini pimer por la multiprocesadora. Tuve procesada incluso acusada con anónimos que dejaban en los juzgados. Eso implicó que me detuvieran en el año 88, salí sobreseída por la Cámara Federal, me procesaron en otras causas. Bueno, seguí procesada hasta que llegó el momento del indulto del año 89, fui afrentada por el indulto menemista. Digo afrentada porque recordarán los que han más o menos mirado este periodo histórico que Menem lo que hizo fue otro acto
muy concreto y muy claro de la teoría de los dos demonios, digamos, en el mismo decreto, hasta en el mismo número de decreto, por ejemplo, nos indultó a militantes populares victimizados por la dictadura y a torturadores. Eso implicó que rechazara el indulto también en el ámbito jurídico. En el año 90 la Corte Suprema decidió entonces reabrirme la causa y pedir nuevamente, me concedieron el rechazo del indulto. Lo gracioso es que el juez me concedió el rechazo del indulto, pero no mis fundamentos, porque mis fundamentos era que el indulto era inconstitucional y eso era enfrentarse a Menem. Por lo tanto, afortunadamente me enteré a tiempo, me fui a Uruguay, estuve bajo protección de Naciones Unidas, del ACNUR, durante 4 años, hasta que me aplicaron el indulto de prepo, así que un año después volví a Argentina, y es en ese periodo que se produjo el milagro que me licenciara como socióloga. Y desde que regresé a Argentina en el año 95, también me incorporé a la Asociación de Deteñidos Desaparecidos, organismo en el que estuve hasta el año 2006, y también a la militancia popular, y Osvaldo Bayer me hizo el gran honor, digamos, de estar junto con él, de incorporarme a la Cátedra Libre de Derechos Humanos, donde, entre otras grandes compañeras y compañeros, conocí a Silvia, y entonces ahora, además de compañeras de cátedra, somos compañeras también de lucha y también amigas. Silvia Viñas también es conocida en el programa, hace años que viene colaborando con nosotros y ayudándonos a pensar, ¿no? Es psicóloga social, es docente, forma parte de la Cátedra Libre. ¿Cómo estás viendo el presente, Silvia? Qué loco. Si el dolor se puede abreviar. Es muy loco porque estamos viviendo lo que estamos viviendo y no me esperaba esta pregunta. Increíble. Por supuesto, con mucha preocupación, siento que no se puede absorber todo lo que pasa. Siento que esto es que evidentemente esto no es una sensación, sino que es una estrategia del gobierno y del poder, digamos. Que tanta barbaridades que están haciendo por todos lados que realmente, bueno, uno no puede absorber, y es como que sí, llamar a la calle todo el tiempo. Y lo siento también, lo siento muy peligroso, siento como una situación de riesgo, que se están poniendo en un afán de defender ciertos intereses y de no sé, bueno, de eso se podría charlar, sobre qué se intenta con todo esto, pero ya la desconfianza en cuanto a que rija el Estado de Derecho ya está claramente en todos, ¿no? Siento que también con lo de Bonadío, por ejemplo, en las argumentaciones, por lo menos las que circulan, no sé si son si son ciertas o no, pero creo que también nos exponen a riesgos como por las posiciones que adopta en lo que aparentemente no sé cómo llamarlo a eso que hizo, pero bueno, dice cosas bastante peligrosas, ¿no? Acusaciones peligrosas no solo nacionales, sino internacionalmente también. Y entonces yo digo, bueno, no sé, ¿qué va a pasar cuando se nos cae ya directamente, si bien siempre hemos sospechado y siempre sabemos que el poder judicial, digamos, siempre respondió a los distintos momentos del poder ejecutivo y otros poderes, y los económicos, me parece que esto, ya con esta barbaridad, digamos, de caída, no sé, yo creo que digo, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a surgir? ¿Qué va a surgir de nosotros, de los que somos los ciudadanos? Porque sentimos que están derrotando a la democracia, ellos mismos la derrotan, digamos, ¿no? Y otra de las cosas que me preocupa es que cuando hablan de terrorismo, el Estado muchas veces es porque está construyendo un terrorismo desde el cual puede querer funcionar.
medio de la depredación, una buena noticia. Algo, como decía una amiga cuando sucedió lo que sucedió, una buena noticia para el pueblo, decía, que fue la sentencia en la causa tan deseada de la ESMA, ¿no? ¿Cómo viviste eso? ¿Se te vio muy feliz? ¿Se te vio en fotos? Fue una larga lucha para lograr ese objetivo. Sí, efectivamente creo que si uno revisa la historia de los pueblos, las pequeñas y grandes victorias que logran los pueblos siempre requieren larga lucha. Digamos, eso es lo primero que quiero subrayar, sobre todo escuchándola a Silvia y pensando ya más allá de los juicios, digamos, ¿no? Pensando y viendo cómo requiere de todos nosotros, de todo nuestro pueblo, organización, participación y lucha en estos momentos en los que estamos viviendo, esto, lo que decía Silvia, ¿no? Esta situación de peligro para la democracia, para nuestra convivencia, para el ejercicio concreto de nuestros derechos. O sea, yo diría que siempre me parece que es a veces peligroso y cómodo comparar periodos históricos, digamos, porque siempre encontramos en cada momento histórico algunos puntos de contacto con otros anteriores, pero también nuevos. Y quizás este es uno de los momentos en que nos exige como un ejercicio mayor de análisis, porque este gobierno, este Estado, este gobierno que es constitucional o que constitucional, hasta ya me empiezo a preguntar si está inconstitucional, sigue siendo un gobierno que ha sido votado por un 51% de la población. Esa legalidad no se la podemos desconocer, digamos, pero me pregunto si es constitucional, sobre todo porque está pasando por encima, no ya de algunas leyes, de algunos decretos, sino incluso está pasando por encima de artículos de la Constitución, digamos, y eso me resulta preocupante, me resulta sumamente preocupante. Sé que tu pregunta fue otra, pero quería hacer primero esta introducción. Por ejemplo, lo que ya desde el año pasado en la cátedra caracterizábamos como que en Jujuy ya se había instalado un estado de excepción, porque los tres poderes están disueltos prácticamente, el legislativo y el judicial, y todos responden a las órdenes de Morales, y lo venimos viendo a lo largo de 2 años. Bueno, un poco también vemos que eso se está extendiendo a otros lugares del país. Y quizás, Silvia también lo señalaba, digamos, hasta a nivel internacional. Yo creo que esto con lo que nos enteramos hoy o ayer a la noche de la deportación de 2 integrantes de organizaciones no gubernamentales que hasta la Organización Mundial de Comercio los había acreditado, y pongo este tonito con la Organización Mundial de Comercio porque la OMC es equivalente al Fondo Monetario Internacional, no es el Foro de San Pablo, la Cumbre de los Pueblos, es una organización del capitalismo más brutal, y precisamente fueron medidas de la OMC las que en décadas anteriores le hicieron tanto daño a los pueblos del tercer mundo. O sea, primero quería poner este escenario para inscribir en este escenario un poco la respuesta a tu pregunta, Néstor. Yo digo que para analizar la sentencia de la ESMA, como también para analizar la sentencia del Circuito Atlético Banco Olimpo, que fue el martes de esta semana, creo que nos tenemos que poner en contexto. Nos tenemos que poner en contexto de en qué momento social, político, cultural, económico, y diría también en esta democracia que se va diluyendo, se dicta una sentencia donde hay sentencias a cadena perpetua a genocidas. Digo esto porque obviamente, digamos, el día que escuchamos las 2 sentencias, digamos, yo fui en los dos hechos, nos enfurecieron mucho las absoluciones. Nos enfurecieron las absoluciones, las 6 absoluciones en la causa ESMA, las 2 absoluciones en la causa Atlético Banco Olimpo, porque entendemos, yo he participado del trabajo en ambas causas, o sea, la conozco bastante, no es solamente que leo la noticia en el diario o la fui a escuchar. Sé que había pruebas para condenarlos a todos, absolutamente a todos, quizás no a todos a prisión perpetua, porque a veces nuestra ilusión como militantes, como por ahí hasta como ciudadanos de a pie, que miramos estos procesos judiciales contra los genocidas con simpatía, que adherimos a eso,
consideramos que solo la única pena que les corresponde es perpetua. Desde lo afectivo, desde lo político, seguramente que les corresponde la perpetua, pero desde lo judicial, desde que están siendo juzgados por los códigos de la burguesía, digamos, no es un tribunal popular el que los está condenando, sino que son tribunales que se manejan con los códigos del sistema burgués, del sistema realmente existente, que es el que los está juzgando. Sí entendemos que hay una serie de matices que en el dimensionamiento de las penas los jueces suelen tomar en sus manos, digamos. De todos modos, creo que, por ejemplo, en la causa ESMA hubo 29 perpetuas, que eso es para celebrar y sobre todo subrayar que de esas 29 cadenas perpetuas hay 13 de genocidas que no habían sido sometidos a ningún proceso. Es la primera condena que hay contra ellos. Insisto, pensemos eso en el momento político que estamos viviendo, cuando parte de la política que describía Silvia y que preocupa tanto a Silvia y que nos preocupa tanto a todos, el gobierno tiene una clara política, aunque intente disimularla, de borrar de un plumazo todo lo que conquistamos en el ámbito de memoria, verdad y justicia, en ese ámbito, en décadas pasadas. Y sobre todo, y esto también es justo subrayarlo, gran parte de estas conquistas que las logramos con la lucha también tuvieron que ver con que hubo un gobierno, que es el gobierno que asumió en 2003, los 3 gobiernos kirchneristas, que recogieron la demanda popular, digamos, el acompañamiento y las políticas de Estado que el kirchnerismo llevó adelante en el ámbito de memoria, verdad, justicia, son hijas de nuestra lucha. Pero no puedo dejar de reconocer y de subrayar esto. Pero yo decía que siempre, insistiendo en este contexto, que haya 13 nuevos condenados a perpetua es un avance importante. Hubo condenas a 25 años, hubo condenas a 11, a 8, eso también nos molestó bastante, pero vuelvo a subrayar, yo entiendo que la sentencia en la causa ESMA es un piso, no es un techo, es un piso en el que nos afirmamos para seguir la lucha. Y pienso lo mismo en cuanto a la causa Atlético Banco Olimpo. Todo lo que dije antes cabe para esta sentencia, aunque también nos indignaron las 2 absoluciones, pero insisto en un concepto, digamos, que como todas las conquistas populares son pisos en los que nos afirmamos para seguir en la lucha, porque si no, muchas veces vemos solamente lo negativo y terminamos transformando nuestras victorias, aunque no sean totales, las transformamos en derrotas. Y yo creo que, aunque no alcancemos las victorias totales, en realidad para mí la victoria total sería acabar con el capitalismo y construir un sistema justo para todo el pueblo, pero si no, en ese camino hay victorias que vamos consiguiendo, avanzamos un paso, a veces retrocedemos 3, pero creo que es importante para que sintamos y sepamos que la lucha sigue, y como dice una compañera nuestra, la lucha sirve. Si solo nos asentamos en aquello que no alcanzamos y no vemos lo que alcanzamos, por ahí terminamos entrando en un desánimo, en un pensar que la lucha no sirve porque nunca va a ser total. Será el capitalismo, mis amigos, decía Paco Brondo en el comienzo. Silvia, el cuerpo social está dañado, está vulnerado. Vos analizás mucho esto desde tus columnas ancestrales en este programa de los años 90. Ay, dolió eso. Pero me involucro porque estamos hablando del programa. Digo, hay muchas formas de resistir y de construir, no solo resistir. A mí me gusta en estos últimos años más la palabra construcción que resistencia. No sé por qué. Pienso que a lo mejor resistir es simplemente hacer fuerza contra lo que se nos viene encima, pero a lo mejor resistimos pero no construimos. En ese sentido, ¿cómo ves vos las protestas callejeras, los entramados sociales que no están mediatizados, que no aparecen, pero se construye, se divulga, se debate, que no queda solamente en una foto de una marcha o de un corte de Avenida 9 de Julio? ¿Cómo ves que en el subsuelo
del país, el pueblo se organiza. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que en cuanto a organizarse y a esto del subsuelo, creo que está más difícil y como con bastantes incertidumbres. Pero lo que es en la piel de agarrar la calle, lo veo bastante sensible. Y en eso me parece que es interesante. Que quizás para construir hay que idear nuevas formas de organización, nuevas formas de encontrarte con el otro, nuevas formas de repensar lo partidario, por ejemplo, digamos, donde vemos que esta es otra de las cosas que también se han puesto en crisis, pero muy en forma muy aguda, incluso lo vemos a veces al interior de las instituciones educativas, que se hacen elecciones y después, digamos, una vez asumidas las funciones, cambian de ideología, de grupo, empiezan a apoyar a otros. Se tergiversa. Totalmente. Entonces ahí eso nos pone en cuestión cómo construimos ahora agrupaciones políticas que, digamos, que respondan a una convicción, a un anhelo, a una búsqueda, a una lucha. Digamos, esto por dónde, cómo lo vamos a hacer a esto. O sea que en ese sentido creo que estamos desorientados, que estamos todavía cayendo, que estamos hablando de la traición, que estamos, porque creo que todavía no tenemos las palabras para poder decir qué es lo que pasó, porque que es, a ver, hemos aceptado siempre a lo largo de la historia que haya ciertas alianzas y ciertas negociaciones con sectores que no eran del todo afines a lo que nosotros buscábamos. O sea, y esto pasó en todos los partidos, en todos los momentos históricos. Ahora, yo diría la impunidad en exhibirlo, esto. Creo que no es inocente, esto es otra de las cosas. La exhibición que hacen, creo que no es inocente. Que muera Maldonado pegadito a la gendarmería, que no digan que lo vieron morir, que nadie sepa qué pasó, que no se investigue la gendarmería y siga Patricia Bullrich acá al frente, es llamativo. Que después muera Rafael Nahuel, que sea asesinado por balas directamente de las Fuerzas Armadas y siga Patricia Bullrich y llegue a decir que hasta hay que empezar a controlar el Facebook y que prohíban el ingreso, como decía Graciela, de estos militantes internacionales, todo esto, y sigan al frente, o Aguad siga después de la desaparición. Es algo que es obsceno o algo de lo inhibitorio debe estar provocando o del desgaste. No sé, todavía no lo llego, por eso yo digo, creo que no sabemos, no podemos decir. O que no tienen que investigar a la prefectura o a la gendarmería. Totalmente, o sea, es como nuevas formas de instalar la impunidad o de naturalizarla. Quizás sea una de las cuestiones, pero no podemos asegurarlo todavía. Todavía tenemos que ver porque no entendemos del todo cuál es la estrategia y el proyecto de esta gente y a qué niveles quiere llegar. Mucho menos cuando también a nivel internacional lo escuchamos a Trump, ¿viste? Diciendo lo que está diciendo, poniéndose también, diciendo, bueno, que Palestina, que Jerusalén sea la capital de Israel. O sea, es una provocación tan obscena, tan brutal, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde va todo esto, no? Es como una dictadura financiera mundial. En cada país. Creo que dictadura no lo llamaría, no sé qué es todavía. Yo creo que todavía tenemos que empezar a construir nuevos términos para llegar a definir qué es esto. Y creo que puede llegar a ser peor que dictadura. Estamos en Santos y Pecadores con Silvia Viñas y Graciela D'Aleo. Todas las entrevistas a los principales personajes de la política, el deporte, la música y la cultura. Grupo Sónica. Grupo Sónica. Generamos los mejores contenidos online de Argentina.
Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con su sueño desvelado, los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos y en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos y en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en sus manos y en su amor apasionado. El futuro está en sus manos y en mi Comunicación te envuelve, te aparta, te altera. La radio es memoria. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Santos y pecadores. Solamente un programa de radio. En un mundo sin memoria. Entrevistas, reflexiones, poesía, memorias y toda la música del mundo. Santos y pecadores, un programa con historia.
Escuchábamos a Mercedes Sosa haciendo una canción posible de Víctor Heredia. 34 años de democracia condicionada. Estamos en Santos y Pecadores con Silvia Viñas, con Graciela Leo. Recibo un mensaje desde Quito, Ecuador. Daniel Rivera dice: escuchando, querido Néstor, mientras desayuno y antes de ir a un chequeo donde el odontólogo. Dice Daniel Rivera. Bueno, que te sea leve, Dani, desde Quito, Ecuador. Graciela decía, pero yo no vine preparada para las fotos, para el video que después vamos a subir a YouTube. Pero bueno, el camarín estaba cerrado, perdonanos, Graciela, pero es así, es muy temprano. Y bueno, querías hacer alguna reflexión sobre lo que había empezado a desgranar Silvia, ¿no? Bueno, primero una postilla al compañero de Ecuador que está escuchando, lo compadezco porque hija de dentista, tengo muy mala dentadura, así que me imagino lo que debe sufrir. Sí, decía que quería hacer un par de agregados a la profunda reflexión y análisis que nos compartía Silvia. La primera era, y también tiene que ver con lo que planteabas vos, Néstor, en relación a resistencia, organización, participación, que es, si uno mira dos periodos conflictivos, los periodos de la historia de nuestro pueblo son en general bastante conflictivos casi todo el tiempo, pero pensaba en el periodo dictatorial, digamos, el movimiento popular en general tenía distintas formas de organización, fue aportando nuevas formas de organización, también las organizaciones juveniles tan intensas, por ejemplo, pero por ejemplo durante la dictadura cívico-militar o la dictadura económica y con los grupos económicos y los militares, surgió precisamente, no el primer día, pero poco tiempo después, un nuevo sujeto político que le ha aportado muchísimo a la lucha, a la resistencia de la organización, que es el movimiento de derechos humanos. Pensemos nosotros que para la década del 70, dirías hasta el 74, 75, creo yo que el único organismo de derechos humanos con permanencia e historia, que ayer cumplió 80 años, era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Si bien durante la dictadura de Onganía Levingston Lanusse, con la cantidad de presos políticos, de asesinados, de torturados que produjo esa dictadura, que suele sacarla barata porque como la que vino después fue todavía peor, algunos dicen que fue una dicta blanda, y hubo decenas de asesinados, cientos, miles de torturados, como también durante el gobierno de Frondizi, recordemos el CONINTES, pero bueno, no me voy a ir tan atrás. Pero decía que bueno, en el periodo dictatorial surgió el movimiento de derechos humanos y es un nuevo sujeto político que aportó muchísimo a estos tiempos. Durante el neoliberalismo feroz de Menem, siempre feroz, no sé para qué le pongo el adjetivo, ¿no? Durante el menemismo, que parecía que no pasaba nada en la superficie, que todo el mundo estaba con el DM2, el 1 a 1, etcétera, etcétera, en el subsuelo de la patria, diría Scalabrini, empezó a sublevarse sin ser visible, sino recién a los últimos años del menemismo, que fueron los trabajadores desocupados que empezaron a organizarse. Subrayaría también otros sujetos políticos. Los movimientos de trabajadores desocupados fueron absolutamente determinantes para que después hubiera nuevas formas de organización y para que se cuestionara el gobierno menemista y después de la Rúa se fuera como se fue. Como también, diría yo, hubo hasta en determinados momentos donde las grandes estructuras sindicales miraban para el costado o se iba constituyendo ese nuevo sujeto político organizado negativo, diría yo, que es ese sector del sindicalismo empresarial, por ejemplo, donde aparecen los Pedraza, que antes fueron militantes sindicales de la resistencia y de la organización popular, que se transformaron en empresarios. En burócratas, pero mucho más que burócratas, que incluso la responsabilidad en el asesinato de Mariano Ferreira, pero recordemos que los jubilados empezaron a tomar la calle. Cuando uno habla del sector pasivo, de la clase pasiva, será porque ahora yo soy jubilada, también lo pienso, pero como sujeto político también aparecieron los jubilados, que le recordaban a la población que compraba barato porque era todo el 1 a 1, que había quienes estaban pasándola muy mal.
Y yo recuerdo también hasta en los primeros años del gobierno menemista, cuando otros sindicatos, insisto, miraban para el costado, hubo un gremio, las azafatas. Yo recuerdo que uno siempre piensa, las azafatas de los aviones son muchachas muy bonitas que nos dan de comer cuando vamos en el avión, pero todo esto no era tan visible, y de pronto mi ejemplo suele ser poco científico, como los champiñones. En realidad los champiñones se van formando debajo de una capa húmeda de tierra, y cuando aparecen en la superficie ya aparecen hechitos, digamos, no como un brote. Y creo que en aquellos años, de alguna manera, el movimiento de trabajadores desocupados, todo eso que se vino construyendo, emergió. Me pregunto si todo esto que a veces se expresa casi, diría yo, de una manera admirable, de tomar la calle con tanta reacción, con tanta rapidez, pero que después, claro, la movilización empieza, termina, y uno se pregunta, ¿todos nos volveremos a casa cuando terminan las movilizaciones? Y quizás no es tan así. Quizás muchos de los que se movilizaron espontáneamente, por ejemplo, por el 2x1, les saltó la indignación de adentro, cuando vuelven a su casa deciden hablar con el vecino, o como cuando fueron aquel movimiento de las asambleas como estructuras. No quedaron muchas funcionando, pero sí creo que lo que aprendieron muchos, y a lo mejor eso también explica el 2x1, es que cuando hay una situación crítica, lo que hay que hacer es salir a la calle. A mí me parece que lo que sigue siendo absolutamente imprescindible es que sepamos que no alcanza con salir a la calle en una movilización, que hay que organizar, como señalabas vos, participar, y eso implica construir poder popular. Implica saber que me tengo que juntar con los otros para producir hechos nuevos, para producir política. Política, esto es intervención en el espacio público, en el desarrollo de políticas, en cuestionar a los gobiernos, a las medidas de gobierno, y además hacer lo necesario para que esas políticas no puedan seguir avanzando, y nosotros también construir el poder suficiente para que el poder sea poder popular, digamos. Esa era una de las cuestiones que quería comentar a lo que tan claramente analizó Silvia, ¿no? Y otra cosa que también se lo decía mientras estábamos escuchando la música y el separador, digamos, es que creo que tenemos que volver también a hablar bien claramente del gobierno, porque a veces el Estado, es cierto, son políticas de Estado, es el Estado, pero la posibilidad de personalizar más está en ese título gobierno, digamos, y me parece que eso también ayuda. Digo, no abandonemos ninguno de los dos términos. Digamos, acá está ejerciendo el gobierno, y esto es la otra cosa nueva que nos exige nuevos análisis y también nuevas estrategias, recogiendo las experiencias anteriores, es que en periodos históricos anteriores, vos decías democracia condicionada entre signos de interrogación. Yo siempre he hablado de gobiernos constitucionales en todo este periodo, pensando que la democracia como se supone que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, bueno, creo que a eso no ha llegado prácticamente ningún país. Creo que los que más cerca han estado y siguen acercándose con sus avances y sus retrocesos son los cubanos, digamos, entre los que duren. Ha habido intentos fantásticos, sobre todo en estos últimos años en nuestra América Latina. Estoy pensando Bolivia. En Brasil, estoy pensando en Bolivia, exactamente. Agrego a Cuba, agrego Bolivia, digamos, porque creo que es una de las políticas de los países que está construyendo con raíces más profundas, digamos. Pero digo, creo que todas estas situaciones, todo esto nos exige, termino la idea en relación a lo de la democracia, digamos, creo que todas las democracias son absolutamente imperfectas y algunas cada vez más recortadas, digamos. Creo que lo que estamos viviendo en nuestro país, antes ya lo comentábamos, es un sistema constitucional que se va comiendo, el gobierno se va comiendo cada vez más, digamos, si uno pensara, qué sé yo, a la democracia como, al sistema democrático como una torta, se va comiendo pedazos cada vez más grandes de torta. Pero sí insisto y coincido con Silvia, pensemos en los momentos anteriores cómo nuestro pueblo fue capaz de generar organizaciones políticas
capaces de hacerle frente a lo que estaba sucediendo. Hablaba del movimiento de derechos humanos, del movimiento de trabajadores desocupados. Creo que para esta etapa, además de ver lo nuevo que tiene el sistema de explotación, vos señalabas un sistema de dominación financiera. Yo creo que hay algo para agregar. El sistema de dominación financiera me parece a mí que es fundamentalmente lo que explota en el mundo en la década del 70 y se va perfeccionando cada vez más. O sea, en nuestro país, yo diría que la dictadura puso como semillas muy profundas y transformó una economía productiva imperfecta como era la de nuestro país, pero que tenía sus rasgos industrializadores, etcétera, que lo predominante fuera lo financiero. A mí me parece que sigue siendo lo financiero, pero que tiene dos vertientes que hay que incorporarle y que en eso también tenemos que pensar. Uno es el tema de los medios, las empresas de comunicación. Yo creo que las empresas de comunicación han pasado a ser no un grupo de presión o factores de poder como a veces analizábamos en la facultad, sino que son prácticamente, están creo que a la par, porque además también lo son. Las empresas de comunicación también son financieras, son bancarias, tienen aparatos educativos, tienen escuelas, crean universidades. Hay que pensar, eso es, me parece que es un tema que lo tenemos que tener muy en claro. Y pensar en ese marco también el manejo de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, como sucede con todos los instrumentos, es un instrumento importante para construir subjetividad, para construir comunicación, para construir relaciones, para informarnos, pero precisamente por esos 4 y muchos más elementos, como cualquier instrumento puede ser utilizado al servicio de la liberación o al servicio de la dominación. Y esto que planteaba Silvia, van a espiar la cuestión de los Facebook. Yo no tengo ni Facebook, llegué al correo electrónico y no pienso pasar de ahí, tampoco tengo celular, pero creo que la posibilidad de exhibición de nuestras vidas en las redes sociales, que responde a una serie de, muchos casos, de necesidades objetivas concretas para la organización, para la participación, también se transforma en entregarle a ellos herramientas y elementos para que disimuladamente o abiertamente también construyan nuestra subjetividad. Por eso creo que tenemos que ser críticos, y cuando digo críticos es ese análisis crítico de ver lo que tienen, desmenuzarlo y ver cómo lo utilizamos y al servicio de que, para además no facilitarle el trabajo a la dominación. Por ahí también me acordaba que en esos años del menemismo, nosotros, ¿te acordás cuando se armó el grupo de medios alternativos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, el Foro. Era un foro en ese momento era Foro, y después, bueno, fue la red nacional de medios alternativos. Y bueno, pero estas también fueron surgiendo estas ideas, y bueno, y por supuesto que paralelamente, bueno, son cuestiones que es increíble cómo se corren sin que nos juntemos todos, igual van circulando estas nuevas ideas y se van encauzando hacia un lugar que fue el tema de la nueva ley de medios. Y no casualmente justo fue una de las leyes que no se pudieron terminar de implementar en el caso, por supuesto, de Clarín, obviamente, el grupo Clarín con Mañeto y que ahora celebraban justamente, bueno, no me acuerdo cómo era el tema pero a lo que voy es que eso también va a haber que repensarlo si pensamos en democracia. O sea, a ver, ¿qué democracia? La democracia como lo veníamos pensando hasta ahora está obviando algo que es muy importante, que es los medios masivos de comunicación, que es como en su momento hubo que cuestionar el rol de la Iglesia, que era la que decía que era lo bueno y que era lo malo y que era lo cierto, y te hacía real a un Cristo crucificado y a una bruja, qué sé yo. Al diablo con cola y cuernos, digamos. Sí, exacto, al diablito, y los hacía como si existieran, y andábamos por la calle teniéndole miedo a que nos corra el diablo o que venga una bruja o que Dios nos mire desde arriba y justo mentimos y nos tire algo. Entonces, así como eso nos hicieron real la Iglesia, y hubo que acotar ese poder de esa Iglesia para que no construya esas subjetividades dominadas,
Bueno, los medios es algo similar y habrá que construir y pensar para que pueda haber un orden democrático, un orden popular, cómo se acota a estos poderes, porque es un poder muy importante y que es el que está trayendo justamente, es el que está derrocando gobiernos, el que está demonizando las participaciones políticas, o sea, las demonizaciones que están haciendo los medios es impresionante, las mentiras. Por otro lado, celebremos que los compañeros de la red de medios alternativos y todos, bueno, no todos, creo que 17 de las personas que fueron, que les abrieron causa cuando fue la marcha, la primera marcha sobre Maldonado. Exactamente, por Santiago Maldonado, bueno, que todos fueron absueltos. Y esto viene también, es otra de las formas que tenemos de decir, ¿cómo se le pone límite? Primero, ya sabemos que todo lo que es el Poder Judicial ya de por sí tiene una estructura y está pensado desde una manera monárquica, ¿no? O sea, ya tiene una formación monárquica. No se adaptó jamás a lo que tenía que ver con el estado de la modernidad, las formas de estructura modernas, sino que siguió siendo monárquico. Y entonces, y hoy toman decisiones monárquicas, incluso que atacan decisiones que sí fueron democráticas, como esta cuestión de lo que pasó con esto de declarar como traición a la patria, una decisión que fue tomada dentro de la misma ley de medios. Democráticamente fue tomada. Y puede decir que eso es traición a la patria. Entonces, o sea, acá parece que nos están mostrando todo lo que tenemos que repensar. Sí, nosotros hablamos mucho y debatimos sobre los medios de comunicación. También creo yo que hay que hacer una autocrítica a referentes, a gente conocida, periodistas inclusive, que muchas veces se acuerdan de los medios no masivos cuando los medios masivos les cierran la puerta. Y tienen que tener en claro que los medios no masivos existen con muchísimo más sacrificio porque es muy desigual la cuestión económica. En ese sentido hay miles de medios no masivos en todo el país, digitales, radios con antena, revistas, canales de televisión, pero no siempre la sociedad tiene una actitud de acompañar a esos medios. A nosotros nos ha pasado de invitar a X persona y decir, mira, es muy temprano, qué sé yo, pero yo estoy seguro que si Víctor Hugo Morales los invita, a las 4 de la mañana van en pijama al programa de Víctor Hugo Morales. Quiero decir, no acordarse de los medios no masivos cuando son necesarios, cuando se empiezan a cerrar las voces en los medios grandes. Tener una actitud, porque los discursos y las ideas corren en todos los medios de comunicación, ¿no? Eso también puede tener que ver con el vedetismo que hay ahora, digamos, y esta cuestión de ser mirado, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, Rosengart era, Rosenbay, pobrecito, ¿qué le estoy diciendo? Sí. Que decía que justamente había, estaban los mirados, que ser mirado te daba poder. Que están los que miran, claro, y los que son mirados, y ser mirado te da poder, y que en este momento poder ocupar y bueno, digamos, esto cada vez es mayor esta sensación. Yo no sé si es cierto, pero es una sensación que circula, así que por ahí puede ser que tenga que ver con que esto me conviene, soy más persona porque me invita tal, viste, que tiene más difusión y cotizo más en bolsa, digamos, ¿no? Por ahí pase más por este lugar, ¿no? No, nada más. Tener una actitud diferente, me parece, ante la libre circulación de ideas que se da mucho en los medios populares, ¿no? En los medios no masivos. Me acordé una cosita que dentro de todo lo que estábamos hablando de lo que pone en crisis a la democracia, que eran los medios de comunicación y todo, también el tema, el principal, obvio, el que siempre estamos hablando, que es el tema de cómo vamos a limitar el tema de
las riquezas, ¿no? Que mientras, así como se potenció tanto y se fue tan al diablo la concentración de la riqueza, bueno, mientras esto siga así y las formas nuestras de hacer riqueza en el sentido de poder tener acceso a un sueldo, a un bien económico para poder vivir, cada vez dependes más de los grupos concentrados y todo se va concentrando. Y esto es una transformación muy importante, ya no hay almacenes, ya los kioscos empiezan también a hacer, las taxis pronto también van a hacer redes, cada vez hay una concentración mayor, o sea que es una transformación muy importante en la cual cada vez dependemos más de los grupos concentrados, y esto yo no sé cómo se va a afrontar acá o en el mundo o cómo va a ser. Sí, pero también hay muchas organizaciones de cultivadores, no sé, no son masivos, pero... Sí, claro, pero es cierto que eso existe, lo que hace falta es más difusión, de que se los conozca más, pero yo agregaría en ese sentido otro ingrediente a la reflexión que estaba haciendo Silvia, que también es otro tema sobre el que tenemos que poner el análisis, que es el tema del consumo. Digo esto porque, a ver, el mayor grado de bienestar que fuimos logrando durante los 12 años de gobierno kirchnerista, que implicó la suba de salarios, digamos, de salarios que también tenían más poder adquisitivo, porque este milagro de Tonelli de que las jubilaciones van a bajar, pero van a mantener el poder adquisitivo, no sé cómo lo va a lograr, digamos, es otra mentira más, pero también implicó mayor poder adquisitivo nuestro, colectivamente, digamos, como sectores populares, un mayor acceso al consumo. Con lo cual me parece lógico aquellos que comían fideos todos los días que pudieran también comer otros alimentos, sí, o que te pudieras ir de vacaciones, tuvieras acceso a la vivienda digna. Pero ahí también diría que miremos a Bolivia, a ver cómo lo están encarando ellos con esto del buen vivir, para que, ya estoy pensando con proyección, digamos, pero que esto de enfrentar la concentración de la riqueza y que implique, digamos, un reparto aún dentro del capitalismo más equitativo, como lo tuvimos durante algunos años, durante el primer peronismo también, no nos transforme solamente en ya ni siquiera sujetos sino objetos consumidores. Eso también me parece que es un tema que lo tenemos que pensar. Por ahora la pelea es que nuestros salarios como trabajadores sean salarios dignos, que podamos acceder a los bienes necesarios, no solo a los imprescindibles, sino activos y pasivos. Activos y pasivos. Muy bien la acotación de Silvia, gracias. Pero me parece que también es un tema para el análisis. Muchísimas gracias por venir, por confiar en el programa y confiar en medios no masivos, dedicar su tiempito de sábado a la mañana a pensar en voz alta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Simplemente quisiera pasar un brevísimo aviso que creo que... Sí, pues tenemos que ir a la tanda. Sí, un segundo. Hablamos bastante poco al final del juicio de la ESMA para lo que me habías convocado, pero quería señalar una cuestión que no se subrayó, que en este juicio ESMA los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres y llevados al campo de concentración fueron caso también en el juicio y también por ello fueron condenados. Eso me parece importante porque hasta ahora en muy pocos juicios eso había sucedido. Solo cuando se hacían juicios particulares por apropiación. Pero acá los represores que fueron condenados también por la privación ilegal de la libertad de los niños que nacieron en cautiverio secuestrados con sus padres. Gracias. Pasé el último aviso. Gracias Graciela Leo, gracias Silvia Viñas, y nos volvemos a encontrar aquí como siempre, ¿sí? Bárbaro, gracias Néstor por la invitación. Seguimos en Santos, no se vaya, ahora vienen dos musicazos argentinos. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la mañana. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo.
Transmite la RZ desde sus estudios ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ, una radio del Grupo Sónica. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? Estudio Lequi Galasso. Familia, divorcios, sucesiones, derecho laboral, despidos y accidentes de trabajo. Especialistas en civil y comercial. Estudio Lequi Galasso. Comunícate al 5246 4256 www.estudiolequigalasso.com.ar. ¿Te juntás con amigos y están cansados de comer siempre lo mismo? Acá tenés la solución. Pernil 10, un riquísimo pernil de cerdo con 30 figasitas y 3 salsas a solo 1.000 pesos. La medida justa para compartir entre 6 y 10 amigos. Entregas jueves, viernes y sábados de 20 a 24 horas. Delivery en zona oeste. Conocé todas nuestras promociones llamando al 46 23 94 10 o en nuestra fanpage facebook.com/pernililisto o visitando nuestra web pernililisto.com. Hacelo fácil. Sumate a una nueva forma de hacer radio. www.larz.com.ar y contale al mundo lo que tenés para decir. Comunicate por mail a dirección@radiosonica.com.ar o por teléfono al 52 52 22 41. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. TM Solutions, instalación de servidores, sitios web, redes, cableado y Wi-Fi. 2058-7730 www.tmsolutions.com.ar. TM Solutions, soluciones informáticas. Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes. Por la RZ. Hace que el espacio entre nosotros sea más corto. Seguinos en Twitter, @la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. En la RZ miramos las cosas de otra forma. Te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ. Y no te la compliques. De Juan Gelman a Yupanqui, de los Beatles a Cortázar, de Osvaldo Pugliese a Pink Floyd, de Mercedes Sosa a Charly García, de Spinetta a Joan Baez, de Troilo a Johnny Mitchell, de Tejada Gómez a Hernández Arregui, de Chet Baker a Piazzolla, Santos y Pecadores, un programa con historia.
Escuchamos a Juan Carlos Cambas de Dávalos y Torres Taquiña con Cosecha de Agosto desde su disco Almas en el Viento. Hermoso título, hermosa tapa, ya vamos a hablar, pero antes quiero leer un mensaje que viene de la hora anterior. Pablo Salguero: nunca derrotados, madres y abuelas son el ejemplo, y nosotros desde la comunicación tenemos un deber ineludible de no bajar los brazos, de no callarnos y de transmitir esperanza, no de manera ingenua, sabiendo que el camino es duro. Gracias, Pablo, por tu mensaje. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Cambas, músico argentino residente en Galicia, que estuvo aquí de paso por Buenos Aires, ya nos va a contar con quién estuvo actuando, y que viene a presentar su disco Almas en el Viento. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ya terminando la visita, me voy el martes, me queda poquito. Y a Nadia Larchler. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por estar. Montón, por cierto. Por favor. Pero vos sabés que no sos el único. Hemos entrevistado a varios músicos y hablan de Nadia de una manera increíble. Popi Espató, como habló el otro día de ella también. Digo, ya la conozco, ya la tengo registrada. ¿Y sabías que iba a estar acá en el programa también? Me enteré y me puse re contento, por suerte. Bueno, empezamos. Lo que escuchamos, Juan, es de este disco, que es una reedición. En realidad es la primera vez que se edita para la Argentina, ¿no? Sí, es una edición argentina, digamos. Sería lo correcto. Bueno, este disco se grabó para Argentina, digamos. Se grabó en el 2007. Perdón, se grabó entre el 99 y el 2001. Después, bueno, la famosa crisis que tuvimos en el 2001, me tuve que ir a España y estuve 7 años para poderlo. Tuve que sobrevivir primero, claro. Después, cuando retomé la música, lo pude editar como yo quería, porque lo pude haber editado antes, pero no como yo quería. Me gusta cuidar mucho el arte de tapas, o sea, proteger el material, ¿no? Creo que si uno lo cuida, las otras personas también lo tomarán de la misma forma, ¿no? Y en el 2007 se editó con un DVD donde había entrevistas a los artistas que participaban. Después, en el 2009, yo cedí el disco para el Proyecto Hombre, que es un proyecto que rehabilita toxicómanos y alcohólicos. En ese caso salió el disco con otra tapa y con un libro que se llamaba el Proyecto Pecado Original, porque bueno, los hijos de toxicómanos nacen con el síndrome de abstinencia, que es su pecado original, y los hijos de alcohólicos nacen alcohólicos, que también es su pecado original. Fue un proyecto muy lindo porque, bueno, ayudas, y también al final también se difundió el disco, y por otro lado vino otro golpe de difusión, ¿no? Y bueno, siempre con la espina de poderlo editar donde realmente fue pensado. Es un disco que es atemporal, no tiene, es tipo catálogo, así un disco de catálogo, pienso yo, y creo que se merecía estar en Buenos Aires. Para este caso reeditamos con unas nuevas artes de tapas, con un tema más de bonus track y 2 tracks de videitos que tiene adentro el disco. Y hay un libro increíble también adentro, sí, con toda información muy valiosa. Agregué unas hojitas más para poder explicar cómo había elegido los temas, porque hay un montón de anécdotas, ¿viste? De grabación también, bueno, pues. Claro, y participa aquí, bueno, aparte de lo que nombramos, Cosecha de Agosto, Domingo Cura, Luis Landricina, Suma Paz, China Zorrilla, Mercedes Sosa, Raúl Carnota, Abel Pintos, bueno, Eduardo Lagos. Un discazo, sí, realmente. Qué lindo, sí. Así que, ¿esto se puede conseguir ya? Bueno, está en todas las plataformas de internet ya desde el 10 de noviembre. Se puede escuchar también en Spotify. Y después, para comprarlo físicamente, se puede comprar a través de Amazon, a través de Mercado Libre, y próximamente en las disquerías estas que se vende este tipo de música. Claro, porque hay gente que quiere tener el arte completo, o sí, sea, la obra completa, sí, ¿no? A mí me gusta ver en un disco de por sí ya la foto, a ver, el arte de tapa, ¿no? A ver qué información tiene, porque hay discos que son un cartoncito, ¿viste? Y bueno, también depende del dinero que tengas como para producirlo. Yo por eso tardo en producirlos. Claro, claro. Hasta que tengo el dinero. Bueno, Nadia, vos sos catamarqueña. Sí, de Andalgalá. Sí. De Andalgalá. Sí. Y he leído por allí que la Vidala es como una especie de himno, ¿no? No solo por la zona de donde sos, sino que además tiene muchas otras connotaciones en tu vida. Contanos un poquito. Sí, en realidad es una de las manifestaciones musicales más antiguas que
que nos trae la memoria de los ancestros, ¿no? Hay una manera de cantar vidalas hacia el norte, en la puna catamarqueña, que es un grito, ¿no? Muy ancestral. Y los que vivimos ahí en un momento olvidamos, ¿no? La fuerza de ese grito, ¿no? Y yo me pasé toda la infancia escuchando a una comparsa de músicos que tenían la vidala como una forma de festejar el carnaval, ¿no? Con un ritmo que va con guitarras, con percusiones y con el cuerpo que va pum, 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 pum. Y eso era todos los veranos, los febreros ya empezaba, ¿no? Ese sonido de carnaval. Pero estaba tan adentro de mi memoria de infancia que no lo reconocía como algo, como una parte esencial de mi música, ¿no? Hasta que en el 2010 hice un viaje por todo el interior de Catamarca, encontrándome con mujeres y hombres que cantaban la vidala, y eso quedó registrado en un proyecto que se llama El País de la Vidala, ¿no? Que fue un documental. Sí, un territorio que armamos, que inventamos nosotros, ¿no? Designamos una geografía que nombramos como el país de esa música, ¿no? Tan hermosa. Y más que ser un trabajo de recopilación o un trabajo antropológico, fue un trabajo de búsqueda de algunas respuestas a preguntas que no sabía que tenía, ¿no? Adentro, y que al ver estas mujeres y estos hombres cantar en esos lugares aparecieron, ¿no? El por qué cantamos, el cuándo cantamos. Me acuerdo que llegué a la casa de doña Julia Guerra, que es una tejedora, ¿no? Y estábamos con las cámaras, con todo, y le pedimos que cante, ¿no? Una vidala, y dice, no, yo canto solo para carnaval. Yo canto solo para el Día de la Pachamama, dice yo. No canto cualquier fecha. Usted, si me quiere escuchar cantar, venga para el Día de la Pachamama. Y fue un acto de dignidad y de coraje tan hermoso, porque no había ninguna pretensión en ese canto, ¿no? Detrás de ese canto no había ninguna pretensión. Y eso tocó una fibra muy íntima, ¿no? Me acuerdo y me emociona porque ella no cedió, no cantó porque le pedían cantar, ¿no? Y había ahí un acto de dignidad y de protección de que era su canto, que fue muy emocionante. Claro. Así que eso me devolvió, y muchas otras cosas más, ¿no? Otros encuentros muy hermosos. De ahí me vino una idea que vengo intentando en estos días también mucho, que es sostener la emancipación de la música y el canto de los escenarios, ¿no? Porque a veces queda como muy atrapada solo en la escena, ¿no? Y nos olvidamos de compartir en el cotidiano, ¿no? La música, de cantar, de cantar en el día a día, en la calle, con otros, mientras cocinamos, mientras hacemos cosas que no evidencien el reconocimiento ni nada de eso, claro, ¿no? Cantar para uno. Cantar para uno, además por el acto físico que implica cantar, ¿no? Que es vibrar, el cuerpo vibra, la cabeza vibra, el pecho vibra, ¿no? Entonces creo que hay culturas y hay sociedades que no han perdido esa cotidianeidad, ¿no? Del sonido, y otras sí, ¿no? Como nosotros, un poquito. Haciendo hincapié en los referentes, vos hacías, porque de alguna manera aquellos paisanos son referentes. Sí, claro. En el disco, por ejemplo, de Juan Carlos Cambas, hay referentes que quizás son mucho más conocidos, pero que a lo mejor abrevaron en las mismas fuentes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Sumapaz, a quien vamos a escuchar más adelante. ¿Cómo ves hoy la situación, Juan, de los nuevos valores del folclore argentino? Porque a pesar de que vivís en Galicia, estás íntimamente vinculado a la música nacional y sos como una especie de embajador de lo que se genera acá. ¿Cómo ves hoy? La verdad, ¿querés que te diga? La verdad para mí es, hay muchísima gente muy talentosa, que no está en donde tiene que estar, y los que están no deberían estar, sinceramente, ¿no? Está muy desfigurado toda nuestra música, sobre todo en la poesía, ¿viste? O sea, se canta cualquier cosa, vamos, lo que yo escucho, por ejemplo, en Cosquín o cosas así, en festivales, lo que es popular, digamos, lo que es muy masivo, son unas letras, ¿viste? Que en Sumapaz, antes
mis llamadas telefónicas desde España, me decía, hemos perdido, Juanca, hemos perdido, no sé. No hemos perdido, seguimos en la lucha, ¿no? Pero realmente creo que el problema básico es que estamos equivocando a los referentes, sobre todo la gente que está empezando, como cuando yo empecé, tuve la suerte de tener la cabeza clara en saber quiénes eran los referentes, ¿no? Y juntarme a ellos, acercarme lo más que pude a ellos y aprender de ellos. Hay gente conocida y gente que no es conocida. Eduardo Lagos no era un tipo popular y yo, o sea, absorbí de él, me iba a su casa a escucharlo nada más, ¿no? Escuchar hablar y que me cuente historias. Y creo que ahora quizás la gente confunde, o sea, los chicos que están empezando y otros que ya empezaron, confunden un hecho popular así de masivo con que eso es un referente, ¿viste? Y no es lo mismo. Un referente, un maestro es el que te marca por dónde ir porque ya pasó por ahí. Si vos vas a ir tenés claro dónde querés ir, tenés que ir a ese camino, no al fácil, ¿no? Un poco la frase que resume todo eso es la que decía Yupanqui, el que mucho deslumbra, poco alumbra, ¿no? Sería un poco así, de lo que estaba contando recién, de esa señora o esas historias. Son gente que te ilumina la cabeza, ¿no? El camino. Que son sabidurías ancestrales. Sí, pero gente que... Hay mucha gente talentosa. Mira, yo grabo temas de gente... Estoy grabando un disco nuevo hace 6 años, que todavía no terminé, y grabé muchísimos temas inéditos y me sobran temas que me pasan autores, compositores. O sea, en piano, por ejemplo, Lilian Saba, que tiene unas cosas alucinantes. Oscar Alem, que yo toco muchos temas Oscar Alem. Popularmente no es conocido, es un maestro el tipo. Yo grabé acá Alma de Charango, pero en el disco nuevo grabé, el que estoy haciendo ahora, grabé, por ejemplo, de Raíz Pampeana, y recitando José Sacristán un poema de Sumapaz, por ejemplo. Que era una forma de acercar a José Sacristán a un tema que se llama criollo encima, que habla muy mal de los españoles. Él me dijo, este poema es como un poco... Le digo, ¿es verdad o no? Sí, vale, pues listo, entonces lo hacemos. Perfecto, no hay problema. Yo lo admiro muchísimo, Oscar Alem. Sin embargo, es un tipo que no, salvo para los músicos, no es popularmente conocido, salvo por la samba del Duraznillo que cantaba Mercedes Sosa, por ejemplo. Ahí juega mucho la televisión, ¿no? Con estos programas que vinieron de los talentos. Yo creo que eso nos marcó. Yo me reconozco una hija de la televisión de los 90, en el sentido de haber tenido la tele prendida ahí durante esa época, ¿no? Y creo que en ese sentido el trabajo de los artistas y los músicos que están buscando otro tipo de contenidos, elaborando otro tipo de contenidos de materiales artísticos, es sumamente importante, ¿no? Porque es la opción a esa tele que está todo el tiempo prendida. Fíjate que eso es una consecuencia de una búsqueda previa, interior, porque el músico que quiere ir al éxito fácil, en realidad piensa que la vida es eso. Sí, pero es cultural. Mira, a mí me pasó que yo empecé a cantar cuando tenía 10 años y era en el 97, ¿no? Y era la época en que era el fulgor, el estallido del nuevo folclore, este folclore de Soledad, de los nocheros, ¿no? Y me acuerdo que a mi mamá le decían, póngale un sombrero, un poncho a la chica. Ya, ¿viste? Era como, le decían ese tipo de cosas. Y las primeras veces fue así, y las primeras veces fue una música... Y por suerte, yo me encontré con otras personas que estaban escuchando otras cosas. Me acuerdo que en ese momento lo conocí a Pipo Cesenarro, que es mi amigo, mi maestro de allá de Andalgalá. Y él me abre, mira, escucha esto, me dice, me acuerdo. Y me hizo escuchar el Cuchi, Ley Samón. Y para mí fue como... Claro. Se abrió después otros pibes que estaban por ahí, compañeros de ahí. Él tenía una escuelita de música muy chiquita, que ya te pasaban Spinetta o ya te pasaban los Beatles y ya... Por eso es importante estar despierto con los que vienen, de ofrecerles cosas, aunque los veas disfrazados, aunque los veas subidos a una, que no dejar de ofrecer, ¿no? Porque creo que te pueden salvar, ¿no? De que tu mundo interior cultural sea muy acotado, ¿no? Muy chiquito. De todas formas tenemos una suerte, que después como se autodestruyen, porque hay gente que ha abierto y cerrado Cosquín, por ejemplo, Alberto Oviedo, me acuerdo, Los Nocheros, y después se van autodestruyendo solos. Sí. Tenemos esa suerte, ¿no? Que aparecen otros nuevos y van tapando los anteriores. Eso es cuando, no sé, yo pienso que cuando hay poca consistencia en lo que haces, ¿no? Es como construir un edificio sin bases, ¿no? O sea, vas construyendo, llega un momento que
se difumina. Y vos sabés que lo que decía Nadia, que es tan importante el tema de los medios de comunicación, porque durante este año hemos recibido y hemos conocido nuevos músicos, aparte de algunos con mucha trayectoria, pero digo, los primeros trabajos de los nuevos músicos, de muchos de ellos, son excelentes. Hay una capacidad creadora donde tienen en cuenta el arte de tapa, la información interior, la banda, los arreglos, muchos arreglos de cuerdas para folclore. Esto es muy interesante. Sí, y decimos muchas veces, si este es el primer disco de esta persona o de este grupo, bueno, ojalá, ¿cómo serán los próximos? Van a ser mejores. Hay una cosa que yo noto en Argentina, y se lo repito mucho a mis amigos músicos y tal. Claro, en Europa se trabaja de otra forma, y en Argentina todavía no saben bien cómo venderse los músicos, ¿no? Venderse en el sentido de difundir su trabajo, me refiero, ¿no? Entonces hacen un montón de cosas que están incorrectas, digamos, para a la hora de producir o de difundir un material. Por ejemplo, sacar el disco entero de entrada. Es un grave error. Ningún artista saca un disco entero de golpe. Primero se sacan un single, claro, se saca ese videoclip de single, se difunde ese single, se pone una fecha de salida en YouTube, en las páginas estas de venta de internet. Después se sacaría un segundo single. O sea, hay etapas. Se va mostrando el disco de poquito, una etapa, se va como generando una expectativa. Acá se saca el disco, desesperados por estar en un sello que tampoco, al final, si el sello más grande de música es internet, digamos. Para que tu música llegue a otros lados, tenés que estar en la red. Si no, yo a veces me sorprendo porque, claro, al estar los discos subidos en las redes, después te mandan una planilla. Yo lo subo a cdbaby.com. Ahí te lo suben a todas las plataformas. Tenés unas tarjetas de descarga que podés comprar. Justo ahora no tengo, pero podés comprar unas tarjetas de descarga del disco que salen muy barato, 50 centavos de dólar sería, y vos lo podés vender como un disco, ¿no? Es una descarga entera del disco. Tenés un formato que es tapa de disco que tiene una calcomanía atrás para descargar y que te quede la calcomanía, unas pulseritas de descarga que las puedes vender con la entrada para promocionar tus espectáculos. Hay muchas formas de venta de espectáculos, de discos, y después cuando te manda el resumen ves reproducción en radio no sé qué de Holanda, y vos decís, ¿cómo llegó esto ahí? Claro. Pues por la red. Claro. Es la forma de difundir la música, de nuestra música. Un detalle nada más. En la década del 60, 70, todos nuestros artistas folclóricos iban a Europa, España, Francia, que yo voy habitualmente, Holanda, Alemania. La única referencia que tienen, cuando yo llego a España hace 15 años que llegué, eran los Fronterizos, Mercedes Sosa, Jaime Torra, La Misa Criolla, cosas así, ¿no? No tienen una referencia actual de nuestra música. Aunque van algunos artistas puntuales a hacer cosas puntuales, justamente, no hay una referencia. Y mi trabajo es un poco, pienso yo, llevar y hacer conocer la música. Así pude llevar a Carnota, a León Gieco, mucha gente que ellos no tienen referencias todavía, ¿no? Sería buenísimo para nuestros músicos también que nuestra música llegue del otro lado del Atlántico. Claro. Porque si antes les gustaba, ¿por qué no les va a llegar ahora, no? Y acá hay mucho más para compartir y mucho más variado. Vamos a escucharla a Nadia Larcher, que hace, y después nos vas a contar un poquito de las estaciones sinfónicas que vas a presentar en unos días. Hace La Trunca y la Gente. Escucha qué lindo. Esta trunca fue a los ranchos solo para ver que el hombre baila su vida sin saber cómo es. La trunca quiere estar en el ojal rural como un clavel perfumado. A la zafra fue la trunca y de allí volvió con su trunca, danza trunca que nadie bailó. Fue la trunca para preguntar si su ritmo sirve de algo cuando no hayan más. Sobre la piel de esta trunca el pueblo escribió coplas que parecen de uno
fue hasta el trigo para verlo pan y volvió color harina sin poderlo hallar. La trunca quiso ser paloma del amor y ahora es pañuelo un gusto azar. De la siembra fue hasta el río y el río le dejó un regusto pobre río que no lo asustó. De lo de Guaymas, cuando hablaron de vendimia se marchó nomás. Sobre la piel de esta trunca el pueblo escribió coplas que parecen de uno, pero que no son. Nos informamos, investigamos y debatimos, comunicamos. Una radio, diferentes puntos de vista y vos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. La trunca y la gente, Nadia Larcher. Del disco Proyecto Pato. Esto, contanos un poquito, brevemente, así después hablamos de estaciones sinfónicas. Bueno, sí, Proyecto Pato es un quinteto que integro junto a Lucas Pierro, Patricio Gómez Saavedra, Gustavo Chenú y Nicolás Fernández. Es un proyecto que nació con la idea de abordar parte de la obra de Luis Víctor Gentilini, que es un compositor de Catamarca, que se fue a vivir a Tucumán y que los catamarqueños perdimos perdimos el rastro, ¿no? Yo me acuerdo que en la propia Catamarca yo no había escuchado esa obra y a medida que empecé a andar y a caminar lo encontré y lo fui a buscar y le empecé a preguntar por las canciones y hicimos un trabajo muy lindo con los chicos porque lo fuimos a ver muchas veces, trabajamos con su palabra, trabajamos con sus ideas, con sus recuerdos, con su memoria. Toda esa memoria la fuimos trabajando y transformando en sonido, ¿no? Y con eso elaboramos este disco que celebra esa obra y sobre todo nos acerca a esa música, ¿no? que habla de la zafra, que habla de una región no tan nombrada, ¿no? Que es la de Catamarca, la de Tucumán. Así que fue un trabajo muy lindo que presentamos este año. Muy lindo para nosotros, ¿no? Sí, lógico, porque aparte las obras nutren al que las crea, en primer lugar. Yo por eso creo... Uno no hace cosas para la gente, en principio lo hace para uno. Y sí, por eso para mí es importante sostener algunas cuestiones como la idea de lo colectivo, ¿no? Este año le mostraba acá a Juan Carlos que aparecieron 3 trabajos y son 3 trabajos que yo integro, que pudimos hacer porque integro con colectivos, ¿no? De trabajo, claro, digamos, con otros compañeros. Así que bueno, eso es lo que permite a uno, ¿no? Uno solo no, la verdad que no hace nada, como decía mi papá, una golondrina sola no hace verano, me decía hija. Entonces esa frase quedó como marca de que sola no soy nadie, ¿no? Es con los otros y con las otras con las que se construye, ¿no? A propósito de eso, y tiene que ver con la hora anterior, pero el tema dice Delia Donato de Villa Crespo, dice: hola amigos, aquí disfrutando el programa, muy buena la reflexión de los medios masivos, besos. Y Gloriana Tejada, qué grandes mujeres, felicitaciones por tenerlas en el programa. Gracias Gloriana Tejada, hija de Armando Tejada Gómez, oyente del programa. Gracias también a María del Carmen Cambas, que mi hermana de Galicia. Alba Matus, Victoria Birchner, José Edelstein, Daniel Jorge, Horacio Petit, Karina Nisiman, Diego Urribarri, Pablo Marsalguero, Eugenia Guy, Román Rivas, Guillermo Chulac, Leandro Laje, María Rosa de Floresta, Noemí Estela, Débora Balado, Sara Mamaní, Margarita, Bernardo Campos y Marita García Actiz. Me gustadores, gente que comparte medios de comunicación no masivos. Tenés una presentación, Estaciones Sinfónicas, nuevas canciones en formato sinfónico, el jueves 21 de diciembre a las 20 horas. ¿De qué se trata esto, Nadia? Bueno, esto es un ciclo
que se llama Estaciones Sinfónicas y que empezó en primavera con una banda llamada Dura Tierra. El ciclo está pensado, es una idea, está motorizado y producido por Tango Sin Fin, que es una asociación civil de música que dirige Paulina Fine y Ezequiel Mantega. Son dos musicazos de acá de Buenos Aires y sobre todo muy trabajadores y empujadores, ¿no? de ideas que lleven a la música a otros escenarios y de otras maneras, ¿no? Y en este sentido ellos pensaron un ciclo para la música popular, para que la música popular tenga, digamos, un espacio en formato sinfónico, ¿no? Que es algo interesante. Sí. Y tomaron un tópico que es la nueva canción, ¿no? La nueva canción como tópico. Empezó en primavera con Dura Tierra, que es una banda de amigos que queremos un montón y que son compositores, y es una banda muy comprometida con su sonido, pero también con la realidad, con el presente. Sí, ahora en el verano, con este concierto que está basado en las compositoras contemporáneas argentinas, lo que hicimos fue seleccionar, tomar los nombres de algunas compositoras de la actualidad, de Buenos Aires y de otras provincias, y lo que viene es en marzo Acaseca, sinfónico, y en julio Paulina Fine y Ezequiel Mantega en sinfónico también, que sería otoño e invierno, ¿no? Para el año que viene. Volvemos a Juan Carlos Cambas, ahí que está recibiendo regalitos, cosas. Estoy feliz de tener este disquito. Discazo de ese. Es muy bueno. Es como, por lo menos nosotros nos acercaron 2 de estos 3 discos donde participa Nadia, y es como una especie de ceremonia, es decir, te invita a escuchar. Qué ganas. Es muy, muy, muy interesante. Volvemos a este disco, Almas en el Viento. Música argentina en raíz es el título entero. Claro. Te he escuchado en otros reportajes y hablas bastante de Suma. Sí, mucho. Estuvo en el programa, tuvimos la suerte de hacerle una entrevista muy, muy profunda, muy enriquecedora, por las cosas que decía. Y me acuerdo una de las tantas frases, ¿no? No me gusta la gente que eleva a la estupidez al grado de virtud. Una frase muy buena. Sí. De Suma. Suma decía, hablando esto de las elecciones del público, etcétera, ella decía que el público es como un niño en estado de pureza. Vos a un niño le podés enseñar muchas cosas, sí, para que después elija, o podés enseñarle nada. Sí. Y decirle, esto es lo que tenés que escuchar y punto, ¿no? Lo que tenés que ver, lo que tenés que... Yo creo que si uno tiene las opciones de poder escuchar todo tipo de músicas, por ejemplo, en el caso de la música estamos hablando, ver películas, después vos podés elegir. Si solo te dan una opción, es muy difícil que tengas la libertad de poder elegir, ¿no? Porque te puede gustar la cumbia, pero que puedas elegir y que sepas que hay otro tipo de música para escuchar, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en esa idea de Suma me sumo, digamos. Me sumo a la idea de Suma. Pablo dice, qué bueno que Juan y Nadia se animen a decir lo que muchos pensamos sobre nuestra música popular, los referentes y los pasatistas o pasajeros. Dice Pablo Salguero. Bueno, hablando entonces de Suma Paz, vamos a escuchar otro tema de este disco que se llama Pampa Escondida, que es de Vargas Vera y Suma Paz. Sí. Escuchen la belleza de esto. Bajo la cruz del asfalto yace la pampa dormida, torreones de cielos altos tapan su huella escondida.
falda en la orilla, sobre la plata del río, y la atraviesan las villas de Yuyal y Pobrerío. Apaga su voz secreta el estrépito en el aire, se velan sus lunas quietas con la luz de Buenos Aires. De su nombre, tropel de balones idos, de batallas y de hombres, retumbo sordo de cascos, sombra de potros perdidos, gestas de muerte sin asco, gestas de tiempos vencidos. Pero en la verde gravilla que entre grietas se abre paso, él se bebe pedazo. Está la pampa escondida. Pampa Escondida, Suma Paz, del disco Almas en el Viento, música argentina de raíz, Juan Carlos Cambas, con mucha gente, pero además hace algunos años está preparando un nuevo trabajo, que acá lo que vemos es increíble la cantidad de gente que participa. Contanos un poco de ese nuevo proyecto, Juan. Y hace 6 años que empecé un proyecto que se llama Aviaje, el viaje, desde Argentina hasta Galicia, y es un disco autobiográfico que cuenta la venida de tantos inmigrantes, en ese caso mis viejos, a Argentina, y mi propia vuelta a España. Digamos que los que vinieron, entraron por el Río de la Plata, modificaron nuestra cultura. De hecho, la música de La Pampa tiene mucho que ver con la música europea, ¿no? Las cifras, los estilos, las milongas. De hecho, milonga viene de melos longa, melodía larga en portugués, ¿no? Entonces, claro, cuando estás del otro lado del Atlántico, también encontrás los puntos en común de nuestras músicas. Recién hablaba Nadia de las vidalas, pues los alalás gallegos son músicas arraigadas a la tierra también, tienen temáticas similares, los tangos con los fados, claro, obviamente. Por ejemplo, las muiñeiras gallegas. Yo toqué en Cosquín en el 2011, traje a Dulce Pontes, que es portuguesa, una gran artista, y al dúo Bellón Maceiras, que son unos gallegos. Hicimos una chacarera con gaita, que está en este disco, y tocamos una muiñeira, que es un ritmo gallego, que es más o menos así, te lo toco. Esta si le cambias un acento es una chacareta. Es una aire de chacarera. Bueno, este disco va de eso. Hay artistas de Argentina, España y Portugal, grandes artistas. Después algunas colaboraciones especiales, como Silvio Rodríguez de Cuba, de lugares donde la inmigración gallega fue trascendente, ¿no? Está Renato Braz de Brasil con Breno Ruiz, Cristina Fernández de Uruguay, así varios artistas que colaboran. Y después el disco está dividido en 3 partes, son 2 discos. Uno es solo música argentina, se llama El Origen. Hay uno que se llama El Encuentro, y ahí hay dúos atlánticos
Por ejemplo, Zuna Rocha grabó con Mafalda Arnau, que es una fadista. Juan Carlos Baglietto grabó con Joao Afonso, que es un portugués cantautor. Kepa Junquera, que es un acordeonista vasco, grabó con Nahuel Penisi. Kepa Junquera ganó un Grammy, es un gran músico de allá. Bueno, así varias cosas. José Sacristán dijo un poema de Suma Paz. Varios, ¿no? Y después la última parte ya es más música del otro lado del Atlántico, en la que estoy incursionando, que es, bueno, hace varios años ya, música gallega con alguna incursión celta por ahí, de música celta. Qué increíble, ¿no? El arte, la música, cómo puede unir en la diversidad. Exactamente. Porque seguramente esta gente que vos nombraste no piensan igual respecto del mundo, del presente, y sin embargo a través de la música, por eso a mí por ejemplo me conmueve mucho los coros o las orquestas, porque digo, allí hay decenas de personas, historias, miradas sobre el mundo, pero se juntan para producir un acto de creación ante un mundo que crea permanentemente actos de destrucción. ¿Cómo ven eso? ¿Cuál es la mirada respecto de esto? Yo, por ejemplo, entiendo mucho a Mercedes Sosa más ahora que antes, porque aunque yo grabé con ella, Mercedes siempre traía repertorio nuevo. La gente decía, a mí me gusta cuando canta folclore, por ejemplo. Y Mercedes se juntaba con Constantin Becker de Alemania, con Sting, con, no sé, con Franco Battiato de Italia. Claro, cuando viajás y descubrís otras músicas, músicas de raíz estamos hablando, ¿no? Músicas que identifican ese lugar en el mundo particular donde estás, hombre, también te nutrís de un montón de cosas y empezás a cambiar. Empezás a querer tocar repertorios que te fascinan también. Yo he descubierto la música, por ejemplo, grabé con unos catalanes, que me encanta la música que hacen, grabé con unos vascos, grabé con gallegos, he grabado, o sea, descubrí un montón de músicas, grabé con portugueses, y la música, el folclore portugués es hermoso también, no es solo el fado es una parte, es como el tango nuestro, ¿no? Música portuaria, pero todo el interior de Portugal tiene muchísimos folclores que son alucinantes, ¿no? Bueno, yo estoy con Dulce Pontes tocando, imagínate, ¿no? Más versátil que Dulce Pontes no puedes conocer, ¿no? De tanto que viajó. Dulce es un mundo para mí, ¿no? Para descubrir. Yo trabajo con ella, pero a veces me pierdo ahora está en gira con Ennio Morricone, que ha grabado un disco, bueno, toca con, no sé, con Caetano Veloso y canta con José Carreras, ¿no? O con Andrea Bocelli, yo qué sé. Empezás a descubrir un montón de músicas, a través de ella conocí un montón de artistas. Hemos tocado con, bueno, los escenarios, los máximos escenarios de Europa, ¿no? El Concertgebouw de Ámsterdam, la Fenice de Venecia, no sé, el Olimpia de París, y artistas, por ejemplo, Dulce invitó a Serrat, que imagínate tocar con Serrat, estuve estudiando 2 semanas para no equivocar. Sí. Increíble. Y la concepción de que no hay fronteras, ¿no? Eso. Pero sobre todo porque es lo que vos decías acerca de que en la música nos descubrimos, ¿no? En la música podemos entender quiénes somos, que la música en ese sentido es un espejo muy transparente, ¿no? Porque nos devuelve tal cual somos, ¿no? El sonido, las pretensiones, esto de lo que hablaba, ¿no? Las ambiciones, los valores, las virtudes, ¿no? Y yo creo que lo que pasa musicalmente es que uno conecta desde la vibración, ¿no? Hay una cuestión física, entonces por ahí esa cosa que te agarra en la panza, ¿no? Que te emocionás o que se te pone la piel de gallina, son verdades, ¿no? Ese es el cuerpo reaccionando a la vibración de algo que te emocionó, te conmovió y no lo podés, no se puede evitar, ¿no? Es como cuando te pones colorado, no lo podés evitar, es algo que te sucede. Arrebolado. Claro, exactamente, no lo podés controlar tampoco ni generar, ¿no? Entonces hay ahí una suerte de verdad, de cosa hermosa que sucede cuando uno se entrega, ¿no? O cuando escucha a un músico, una música que se entrega, ¿no? Eso es, creo que lo más valioso, porque nos conecta pasa la barrera de cualquier tipo de ideas previas, ¿no? Prejuicios, pasa la barrera y nos conecta desde nuestra humanidad, ¿no? Pensar que aún en la diversidad. Sí, pensar que la música es una de las cosas primeras, ¿no? De los ritos humanos, ¿no? Es lo primero. Primero estuvo la música y después la palabra, ¿no?
Entonces, el sonido y después la palabra. Entonces hay algo ahí místico primero, atávico, y eso es interesantísimo compartir, ¿no? O sea que me conmueve porque las mismas palabras que usaste recién las usó Hamlet y Quintana en el programa. Primero estuvo el sonido y después la palabra. Hablando de arrebolado, vamos a escuchar a Nadia Larcher con Nacho Vidal. Justamente el tema será Arrebol. Escuchá la belleza de esta interpretación y después decime si no es que estás ante una ceremonia. Ni un refugio más será Arrebol del devenir, y porque si te vas retorna en mí la sombra de una cuesta gris que habrá que trepar o gesto, el de verte volver. Y antes de avivar tanto fuego, espera a que el viento labure a su tiempo. Será ese el secreto, el de vernos crecer. Será Arrebol. Nacho Vidal y Nadia Larcher. Este disco es que habías hecho a dúo con... Sí. Que es, salió este año también. Salió este año, sí. Ajá. Fue interesante porque este año aparecieron 3 discos que a veces pareciera que uno los hace en el año, pero en realidad es como dice Juan Carlos, proceso, ¿no? Es un proceso, se va haciendo a lo largo de un tiempo. Y este año, desde que llegué, digamos, este año salieron los 3 trabajos en los que estoy trabajando desde que llegué a Buenos Aires, ¿no? Hace 4 años. Así que, bueno, se juntaron este año. Para mí es una celebración porque va a ser un año inolvidable, pero refleja el trabajo de 4 años de estar acá, digamos, en la ciudad. ¿Qué te devolvió la ciudad? ¿Te dio algo? ¿Te quitó? ¿Aprendiste? ¿Desaprendiste? Bueno, la ciudad es un vértigo, ¿no? Es muy vertiginosa, hay muchas cosas. Yo siento que aprendo mucho en la ciudad, ¿no? Y que además porque puedo compartir, puedo conocer. Acá se reúnen músicos de todo el país, ¿no? Sobre todo en la capital, que somos todos los venidos del interior, o los que están viniendo de afuera, o los que se están yendo. Es como un tránsito muy interesante. Creo que lo que me quitó es cierta templanza con la percepción del tiempo y esas cosas, ¿no? Como de ir más lento, de no estar volando. Me acuerdo cuando llegué acá me decían, no estás en Catamarca, ¿no? Como activa porque no estás, ¿no? Como, claro. Porque en verdad, y yo vivía en el pueblo, nunca viví en una ciudad, nunca viví ni en San Fernando de Catamarca. Entonces, eso fue algo que perdí. Pero cuando vuelvo rápidamente lo recupero. Pero me gusta estar en la ciudad porque si no me volvería rápido. Me parece que eso, no, a veces no, hay algo con la nostalgia y que genera cierto limbo, ¿no? De no poder estar en ningún lado, y es algo que no quisiera que me pase, ¿no? De poder estar en los lugares, ¿no? De poder estar en la ciudad y mirar qué es lo que pasa y no estar como con la cabeza allá, ¿no? Porque imagino que debe ser un limbo doloroso ese, ¿no? De querer volver y no poder,
Creo que eso sumerge al hombre en un estado se nubla, creo, la percepción, ¿no? de lo que está pasando. Y lo que pasa hoy en la ciudad es impresionante, ¿no? En esta ciudad sobre todo, ¿no? En la que estamos en una tensión, en un conflicto impresionante, ¿no? Con lo que está pasando con las decisiones que está tomando este gobierno y todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, estar acá con la percepción abierta, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos es un momento también importante, ¿no? Araceli Matus, la quiero a Nadia. Te quiero, Ara. Y a vos, Juan, ¿qué te sacó y qué te dio haberte tenido que ir a España, a Galicia? Te quitó el pasado, porque yo fui con 35 años para España, y llegás ahí, nadie te conoce de 35 años para atrás. Por lo tanto, no puedes hablar con nadie de nada que tuviera que ver con tu pasado, ni con tu presente, porque tampoco conoces a nadie. Es muy jodido el desarraigo. Qué fuerte. Es muy fuerte porque vos llegás ahí como un satélite, como un extraterrestre, y o sea, no tenés tus compañeros, tus amigos, no tenés nada de 35 años para atrás, salvo tus padres o tu familia, ¿no? Que te conoce. Y para adelante idem, porque encendés la tele, no sabes quién está, no conoces los artistas, bueno, salvo los que teníamos acá, ¿no? Que conocíamos a Serrat, eso típico. Pero es complicado hasta que te volvés a adaptar, y después pasa lo mismo a la inversa. Cuando volvés a, como dice el tango, siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica, a veces para bien, a veces para mal. Claro, te reencontrás con el pasado. Ahora tenemos por suerte redes sociales que estás conectado, ¿no? Pero si no, tampoco conocerías lo que están haciendo tus amigos o tus músicos que admiras acá. Es un poco así, estás como... Sí. De hecho, acabo de grabar un tema que se llama Pilar y Juan, y habla de eso. El estribillo dice: ¿dónde está de uno la patria? ¿Dónde se quedan sus huesos? ¿O dónde los hijos cantan? Tengo una patria allá lejos y otra de este lado, y el mar que entre los dos mundos me quema el pecho, me quema el pecho. Letra de la Andresina y Jorge van der Molen. Tremendo. María Rosa de Floresta, muy bueno el programa, abrazo. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Para ir cerrando ya este programa tan intenso, por muchos motivos, y aparte porque mañana se cumplen 34 años de vida constitucional, de democracia, de la asunción de Alfonsín, ¿dónde pone la patria Juan Carlos Cambas? A ver, yo soy argentino. ¿Sí? Siempre seré argentino. Muchas veces me pregunté si uno pierde su... O sea, si sos de un lugar, si perteneces a un lugar, o podés ser de más de un lugar. Atahualpa decía que él era ciudadano del mundo, ¿no? Que viajaba tanto. Y yo no me siento un ciudadano del mundo, pero sí me siento que del otro lado también tengo parte de raíces de mi familia y tal, y me encuentro bien ahora. La pasé muy mal y ahora me encuentro muy bien. Y cuando vengo acá también me encuentro muy bien. Me vuelvo porteño a los 2 minutos. Así que bueno. Pues. ¿Nadia? Yo estoy muy atravesada por la conciencia del trabajo, entonces pongo la patria en la mano de los trabajadores, ¿no? De todos los que forjan día a día, en los que usan las manos para trabajar por un mundo mejor, ¿no? Pongo la patria en los ojos de mis alumnas, de mis jóvenes alumnas, ¿no? Son y alumnos de la escuela. Yo soy profesora en una escuela en el Colegio Sarmiento, un colegio público. Pongo la patria en esos ojos nuevos que miran el mundo. Pongo la patria en la música y en los compañeros músicos que están acá en este país, en este mundo, creyendo en otro futuro, y pongo la patria en la música que va a venir, ¿no? Ahí está. Hermoso. Pregunta Pablo, ¿cuándo presentás Don Olimpio? Sí, aprovecho porque se viene el miércoles, presentamos el disco. Ya la primera función está agotada, va a haber una segunda función a las 23:30 en Café Vinilo.
De paso mando un beso a mis compañeros de este ensamble que se armó, dirigido por Andrés Pilar. Miércoles 10 ¿qué es el miércoles? Ya estoy perdida, pero este miércoles próximo. 13. Miércoles 13, ahí está. Miércoles 13 en Café Vinilo. ¿Presentás este disco? Sí, se puede reservar segunda función. Y en el CCK el 21. El CCK el 21, que es entrada gratuita, es la Ballena Azul, que es un espacio tan grande, así que va a haber lugar para todos, solo hay que sacar la entrada o ir ahí a la puerta. Va a haber 40 músicos en escena, está inspirado en compositoras argentinas como Teresa Parodi, como Hilda Herrera, que están vivas, ¿no? Que era lo que era una pata importante, porque yo me quería encontrar con ellas y en este tiempo empecé a hacer entrevistas, así que está acompañando este trabajo un material de entrevistas a estas compositoras, en la que se reflexiona de la creación de la música, del rol de la compositora y la cantautora. Y todo eso va a acompañar, se van a sumar otras mujeres al concierto, como Felicitas Arias, que es una astrónoma que vive en París y que es la encargada de poner la hora en 70 países del mundo, y ella va a abrir el concierto con un texto sobre el verano, así que va a ser una noche inolvidable para mí, ojalá que para la gente también. Y Juan, el año que viene, Armas en el Viento en Argentina. Sí, esperamos poderlo presentar en marzo, abril, mayo, que es la fecha prevista más o menos. Y bueno, ya cuando sea te aviso. Muchísimas gracias por venir a los dos. Gracias por el espacio. Ha sido hermoso. Hicimos este programa en la coproducción y edición Fernando Mengani, en la operación técnica el señor Guido Olmedo, la conducción y producción general Néstor Alejandro Tenaglia, y en la locución Salvador Hassan. Escuchen Pecado de Juventud, Raúl Carnota, Abel Pintos, desde el disco de Juan Carlos Cambas. Trabajo que es la dignidad del hombre van mermando, y así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino caminar. Pecado de juventud, el hambre mal aprendido, paciencia y el candor, promesas de nunca olvido. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la mañana. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo. Transmite la